Mi nombre es Carlos, tengo 38 años, y hasta hace poco, creía que mi vida era una fortaleza. Una fortaleza construida sobre los cimientos sólidos del amor, la amistad y la lealtad. Pero una tarde cualquiera, mi propio hijo, con apenas 8 años, me miró a los ojos y pronunció una frase que demolió esos cimientos y me dejó a la intemperie. Me dijo: «Papá, vi a mamá en la cama con tu mejor amigo». En ese instante supe que jamás volvería a ser el mismo, y lo que hice después, en las semanas que siguieron, no solo cambió sus vidas para siempre, sino que desenterró una verdad tan podrida que ni yo estaba preparado para encontrar. Si alguna vez te han traicionado de la forma más cruel que puedas imaginar, si han usado tu confianza como un arma para apuñalarte por la espalda, entenderás lo que sentí. Suscríbete ahora, dale like y comenta, porque esta historia demuestra que la justicia puede llegar como un trueno silencioso cuando menos lo esperan. Para que entiendan la magnitud del terremoto, primero deben comprender la solidez del edificio que derribaron. Mi vida, hasta ese fatídico día, era simple y, a mi parecer, perfecta. Estaba casado con Verónica, una mujer vibrante y carismática con la que había compartido los últimos 10 años. Juntos teníamos a Daniel, nuestro hijo de 8 años, el centro de nuestro universo. Y a mi lado, desde que tengo memoria, estaba Andrés. Andrés no era solo mi mejor amigo, era mi hermano. Crecimos en el mismo barrio, compartimos secretos, sueños y fracasos. Cuando fundé mi pequeña empresa de consultoría tecnológica, él fue el primero al que llamé. Lo hice mi socio, mi mano derecha. Confiaba en él ciegamente. Éramos un trío inseparable, mi esposa, mi hermano del alma y yo. Una familia. O eso creía yo. Era una tarde de jueves. Llegué a casa más cansado de lo habitual, después de un día de reuniones interminables. El silencio en la casa me pareció extraño. Verónica no estaba. Encontré a Daniel en su habitación, sentado en el suelo, rodeado de sus figuras de acción, pero sin jugar. Tenía la mirada perdida. «¿Qué pasa, campeón?», le pregunté, arrodillándome a su lado. Él levantó la vista, y en sus ojos vi una sombra que no correspondía a un niño de su edad. Su voz temblaba. «Papá, hoy salí antes de la escuela porque me dolía la cabeza». La abuela me recogió. Cuando llegamos a casa, vi a mamá. Estaba en tu cama, con el tío Andrés. Sentí un vacío helado en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones con una aspiradora. El mundo se detuvo. Las palabras de mi hijo, dichas con una inocencia brutal, rebotaban en las paredes de mi cráneo. Mi mejor amigo. El hombre que había sido el padrino de mi boda, que había cargado a mi hijo recién nacido en sus brazos, que compartía cervezas y consejos conmigo cada semana. De repente, cada recuerdo compartido, cada risa, cada abrazo, se cubrió de una capa de suciedad. Todo se derrumbó. Esa noche fingí dormir. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse suavemente. Verónica entró en nuestra habitación de puntillas, creyendo que yo estaba profundamente dormido. Minutos después, su teléfono vibró en la mesita de noche. Vi cómo se levantaba y salía al patio para hablar. Su voz era un susurro, pero en el silencio de la noche, cada palabra era un cuchillo. «Sí, mi amor, ya llegué. No, está dormido, nunca sospechará nada. Es tan ingenuo. Sí, te amo, Andrés. Mañana nos vemos». Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Me levanté despacio, abrí la ventana del estudio que daba al patio, y con las manos temblorosas, grabé los últimos segundos de su conversación. Necesitaba pruebas. Necesitaba que la verdad no fuera solo el testimonio inocente de mi hijo, sino una daga forjada por sus propias palabras. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Me convertí en un actor en el escenario de mi propia vida. Fingía sonrisas para no preocupar a Daniel, besaba a Verónica por las mañanas con el sabor del veneno en mis labios, y trabajaba codo con Andrés, soportando sus palmadas en la espalda, sus «¿Cómo estás, hermano?». El olor de la traición estaba en todas partes, en las sábanas de mi cama, en la mesa del comedor, en los recuerdos de cada salida que habíamos hecho los tres juntos. Y lo peor, lo que me consumía por dentro, era ver su arrogancia, su confianza en que yo seguía siendo el mismo hombre ingenuo de siempre. Una parte de mí, la parte herida y primitiva, quería explotar.
Quería gritarles en la cara, destrozar todo, hacerles pagar con la misma moneda. Pero otra parte, una más fría, más calculadora, una que no sabía que existía dentro de mí, me susurró: la venganza no se sirve caliente. Espera. Hazlo bien. Haz que les duela no solo en el corazón, sino en el orgullo, en el bolsillo, en todo lo que creen haber construido. Decidí que no los enfrentaría de inmediato. Comencé a recolectar pruebas con la paciencia de un cazador. Instalé un software de recuperación de datos en el ordenador familiar y encontré meses de conversaciones borradas, fotos, planes. Una tarde, movido por una corazonada oscura, seguí a Verónica después de que me dijera que tenía una reunión de trabajo. Confirmé lo que ya sabía. Ella y Andrés se veían en un hotel barato a las afueras de la ciudad. Los vi entrar juntos, riendo. Y en ese momento, mientras los observaba desde mi coche al otro lado de la calle, algo dentro de mí murió para siempre, pero al mismo tiempo, nació una determinación de acero. El escenario perfecto para mi venganza se presentó una semana después. Era el cumpleaños de Verónica. Y yo, el marido devoto, decidí hacer algo especial, una cena sorpresa en nuestra casa, con nuestro círculo de amigos más cercano. Y, por supuesto, el invitado de honor, después de Verónica, sería Andrés. Fingí una sonrisa impecable, decoré la casa, compré su vino favorito. Nadie sospechó nada. Durante la cena, levanté mi copa para un brindis. Quiero brindar por la lealtad, dije, mirando a cada uno de nuestros amigos a los ojos, y deteniéndome finalmente en los de Verónica y Andrés. Por el amor verdadero. Por la amistad que dura toda la vida. Verónica sonrió, creyendo que el brindis era por ella. Andrés bajó la mirada, visiblemente nervioso. Entonces, con un movimiento calmado, conecté mi teléfono al televisor de la sala. En la pantalla gigante, que un momento antes mostraba un salvapantallas de nuestras fotos familiares, aparecieron sus mensajes, sus conversaciones, sus fotos íntimas. Y finalmente, el audio de la llamada que yo había grabado. El silencio en la sala fue brutal, absoluto. Se podía escuchar la respiración entrecortada de Daniel, que había salido de su habitación atraído por el ruido. Esto, dije, mi voz quebrada pero firme, es el amor verdadero y la lealtad que ustedes dos celebran a mis espaldas. Verónica soltó la copa, que se hizo añicos en el suelo de madera. Andrés intentó levantarse, balbuceando. Carlos, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Lo interrumpí, mi voz ahora un látigo. Que mientras yo trabajaba para construir un futuro para mi familia, ¿tú te acostabas con mi esposa en mi propia cama? ¿Qué me robaste no solo a la mujer que amaba, sino 20 años de hermandad? La cara de todos los invitados era un poema de horror y disgusto. Mi suegra lloraba. Mi cuñado apretaba los puños. Verónica cayó de rodillas, suplicando. Fue un error. Carlos, por favor, perdóname. No respondí. Solo caminé hacia la puerta y señalé la salida. Los dos, fuera de mi casa. Ahora. Pero mi plan, mi verdadera venganza, no terminaba ahí. La humillación social era solo el aperitivo. Al día siguiente, convoqué una reunión de emergencia en la empresa. Estaban los otros socios, los inversores clave. Y Andrés. Entregué a cada uno una carpeta. Dentro, no estaban las pruebas de la infidelidad. Estaban las pruebas de otra traición, una que había descubierto mientras investigaba sus movimientos. Como saben, Andrés era mi socio y mi director financiero. Tenía acceso total a nuestras cuentas. Y las usó. Aquí tienen los registros de transferencias no autorizadas, de facturas infladas, de fondos desviados a una cuenta personal. Mi mejor amigo no solo me estaba robando a mi esposa, me estaba robando mi empresa, el futuro de mi hijo. El golpe fue demoledor. En menos de 48 horas, Andrés fue despedido por fraude y falta de integridad, y se enfrentó a una demanda que lo dejaría en la ruina. Con Verónica fui aún más lejos. Presenté la demanda de divorcio, adjuntando cada una de las pruebas de su adulterio y su complicidad. El juez, al ver la traición documentada de forma tan abrumadora, me otorgó la custodia completa de Daniel. Ella no solo perdió su matrimonio y su estatus, perdió también el derecho a manipular a nuestro hijo. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no estaba completa.
Había una pieza que no encajaba. ¿Por qué arriesgarlo todo de una forma tan temeraria? ¿Por qué la traición profesional además de la personal? Algo en mi interior me decía que había más. Meses después, con el divorcio ya finalizado y Andrés hundido en problemas legales, recibí un sobre anónimo en mi oficina. Dentro, había una única hoja de papel y una llave. El papel contenía una dirección y una frase: la verdad que no conoces está aquí. La dirección correspondía a un viejo almacén a las afueras de la ciudad, una propiedad que había pertenecido a la familia de Andrés. La llave abrió un pequeño despacho olvidado en el fondo del almacén. Y allí, en una caja fuerte oxidada, encontré un diario. Era el diario del padre de Andrés. Lo que leí en esas páginas amarillentas reescribió toda mi vida. Mi padre y el padre de Andrés habían sido socios en su juventud. Juntos, habían fundado una pequeña empresa con una idea innovadora que prometía hacerlos ricos. Pero, según el diario, mi padre lo había traicionado. Había falsificado documentos, se había apropiado de la patente y lo había echado de la empresa, dejándolo en la ruina. El padre de Andrés murió años después, pobre y lleno de resentimiento, haciéndole jurar a su hijo que algún día vengaría su nombre y recuperaría lo que era suyo. Lo entendí todo. La amistad de Andrés no había sido nunca real. Había sido una actuación de 20 años. Se había acercado a mí, se había ganado mi confianza, se había infiltrado en mi vida y en mi empresa con un único propósito: la venganza. Seducir a mi esposa, robar mi empresa, no habían sido actos de pasión o codicia. Habían sido los movimientos calculados de un plan de destrucción heredado. Mi traición no era más que el eco de una traición mucho más antigua. La revelación me dejó sin aliento. Tenía en mis manos la prueba de que el imperio que mi padre me había dejado, la empresa que yo había hecho crecer, se había construido sobre una mentira. Podía destruirlo todo, limpiar el nombre del padre de Andrés, entregarle lo que le correspondía. O podía hacer otra cosa. Convoqué a Andrés a mi oficina. Estaba demacrado, derrotado. Puse el diario de su padre sobre la mesa. Lo reconoció al instante. Lo sé todo, le dije. Sé por qué lo hiciste. Él me miró, esperando el golpe final. Y por eso, continué, empujando hacia él una carpeta: he reestructurado la empresa. A partir de hoy, eres socio de nuevo. Con el 30% de las acciones, lo que le habría correspondido a tu padre. Pero no como un regalo, sino como un socio. Vamos a trabajar juntos, a reconstruir esto sobre una base de verdad. Él no podía creerlo. ¿Después de todo lo que te hice? ¿Por qué? Porque mi hijo no merece crecer con una herencia de odio, como tú y como yo, respondí. Porque la venganza de mi padre ya me ha costado una familia. Y la tuya te ha costado el alma. Es hora de romper el ciclo. La verdadera venganza, Andrés, no es destruir al otro. Es construir algo mejor a partir de las ruinas. Aprendí que la traición no solo destruye matrimonios, a veces, desnuda el verdadero carácter de generaciones enteras. Y aunque duele, también te da la oportunidad de liberarte. Porque cuando la verdad, toda la verdad, sale a la luz, los que engañan siempre terminan cayendo bajo el peso de sus propias mentiras. Y los que perdonan, a veces, encuentran una paz que ninguna venganza puede comprar. ¿Alguna vez descubriste una traición que te rompió el corazón y reescribió tu pasado? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte este video, porque aquí seguimos revelando las historias donde la justicia, al final, siempre encuentra su camino, a veces, de la forma más inesperada.